a ver, paremos aquí un ratito, un ratito. ¿Te gusta lo que ves? Sí, yo sé que sí. Entonces, yo sé que en algún momento de tu vida vas a tener que viajar, ir por otros países y por ahí vas a encontrarte con el Museo del Louvre. Sí, es bonito, ¿no? Ves por las imágenes. Ya, pero vas a ir y no vas a conocer nada. No vas a saber qué hay o cómo fue construida o parte de... Ya, bueno, aquí te vamos a contar, tranquilo, tranquilo. Aquí te vamos a contar un poquito del Palacio de Louvre. Sí, 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 Diana, pero ¿dónde queda? O sea, no lo sé. Ya, Johan, pero no la vas a tener tan fácil. Entonces, además, estás en París. Averigua. Esa va a ser tu primera tarea. A ver, y nos cuentas. Nuestra fantástica aventura empieza en el continente europeo, donde luego nos dirigiremos a Francia. Luego de llegar a Francia, iremos a París, su hermosa capital. Ya en la capital iremos a nuestro destino final, el Palacio del Louvre. Ya en el Louvre nos guiaremos gracias a la vía principal, Quai Francois de Mitterrand, la otra vía principal, Rue de Rivoli, y las vías secundarias, Place du Carrousel, que atraviesa el Louvre, y la otra vía secundaria, Rue de Almirante di Cologny, la cual es por donde se ve la columnata de Perrault. El Louvre es fácilmente ubicable gracias a las obras que hay a su alrededor, ya que se encuentra al oeste el Jardín des Tuileries, al este se encuentra la iglesia Saint-Germain-les-Roux de París, al sur podemos ver el gran río Sena, y en el oeste encontramos el templo de protestantes. A lo mejor te hacemos un tour, ¿te parece? Nada, mejor nada. Johan, pero ¿cómo vas? Solo era una bromita. Claro que voy a ir, no te preocupes. Tomo un taxi y voy para allá, ahora mismo. Una hora después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Johan, ¿dónde estás? Johan, te estamos esperando, apúrate. Sí, sí, aquí estoy. Solo estoy buscando un taxista que me diga dónde está el Louvre. Y de paso habla español. Ya, mira, mientras que estás esperando tu taxi, te cuento un poco acerca del Louvre. Por ejemplo, que empezó siendo una fortaleza. Wow, pero ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer eso? Ya, pues miles de años. Pero si vamos a hablar de todo el proceso, desde fortaleza hasta museo de Louvre, nunca vamos a terminar de hablar. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a poner nuestro objetivo y vamos a abarcar solamente la etapa del barroco. Por ejemplo, a continuación te voy a presentar qué vamos a tratar. Entonces, nuestro objetivo principal es centrarnos y tener como foco de atención todo lo acontecido en la época barroca, la columnata de Perrault, como parte de análisis de los intentos fallidos de Bernini por querer ganar el concurso establecido en el mandato del rey Luis XIV. A mejor te parece si llamamos, ¿te acuerdas de Milagros, Nayeli y Jimena? Ya pues ellos también saben. Ya vamos a llamarlos para que nos expliquen y nos ayuden también a conocer más acerca del Louvre. Hola Johan, en esta parte del video te contaré un poco más acerca del Palacio del Louvre. Comencemos. El Palacio del Louvre abarca dos épocas de la arquitectura, desde finales del Renacimiento y toda la época barroca. Es un palacio real situado entre los jardines de las Tullerías y la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois en París. Simultáneamente otras ubicaciones estaban siendo construidas. Comenzamos en 1534 con el Palacio Farnesio de Antonio Sangallo, seguido de 1546 con el inicio de la construcción del Palacio del Louvre durante el reinado de Francisco I. En 1568, la iglesia del Gesù de Roma diseñado por Vignola. En 1585, la transformación urbana de la ciudad de Roma. En 1595, la iglesia de Santa Susana por Carlo Maderno.
En 1598, el Palacio Mattel de Jove por Maderno. En 1629, la Plaza de San Pedro, diseñado por Bernini. En 1634 al 1637, la iglesia de San Carlo al Quatrefonte por Borromini. En 1658 al 70, la iglesia de San Andrés en la Quirinal por Bernini. En 1664 se presenta el primer diseño que es rechazado por Luis XIV de Bernini, seguido de 1665, donde Bernini también llega a presentar el segundo y tercer diseño del Palacio del Louvre y también es rechazado. En 1666 al 80, la Iglesia Real de San Lorenzo, diseñado por Guarino. En 1678 se diseña el Palacio de Versalles por Jules Hardouin. En 1679 al 1685 el Palacio Carignano por Guarino. En 1664 Luis XIV organiza el concurso de remodelación para el Palacio del Louvre, donde Bernini fue un invitado especial en París. Bernini presenta en 1664 su primer diseño, el cual es rechazado. Vuelve a Italia en 1665. El 14 de diciembre presenta su segundo diseño por medio de cartas. En este mismo año, Mattia Rossi, estudiante de Bernini, viaja a París y presenta su tercer diseño. Los tres diseños son rechazados por el choque de concepciones italianas y francesas, convirtiéndose Claude Perrault en el nuevo arquitecto del Louvre. Buenas noches, yo soy Johan Ovalle y esto es History Noticias. A continuación hablaremos sobre los últimos sucesos en la coyuntura histórica arquitectónica. Los titulares de hoy son: ¿es verdad que el rey Luis XIV rechazó por tercera vez a Bernini? Lo averiguaremos. En otras noticias, me comunican por interno que tenemos la reacción de Bernini ante su tercer rechazo. Este video inédito solo lo verán aquí en History Noticias. Señor director, lance. Me la vas a rendir una por una, Bolán. Te juro que te voy a romper el porque vos con mi carrera no vas a jugar, pedo. Yo soy number one, soy un winner. Yo no soy loser, soy un winner. Ahora te saco la mierda, madre. ¡Hijo de p***! ¡Te voy a hacer juicio, hijo de p***! No podemos creer la reacción de Bernini. Un gran arquitecto como él no reaccionaría de esta manera, pero bueno. En breve tendremos los testimonios de los involucrados en esta noticia que nos tiene muy intrigados. Dígame, Majestad, ¿cuál es la razón de su rechazo hacia el gran arquitecto Bernini? Tras visualizar las imágenes, la culpa obviamente no recae en mí. Su incompetencia y su mal gusto fueron muy contundentes para que sus tres propuestas fueran totalmente rechazadas. Me dicen por interno que tenemos al famoso arquitecto Bernini y que nos quiere dar su testimonio en directo. ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Oye, tú, ¿qué te has creído, ah? Y el ganador es... Ahora veremos el análisis estructural y constructivo. Bernini finalmente no encajó ni con Colbert ni con Luis XIV. Entonces, uno de los requerimientos que exigía el diseño de Bernini era tener una gran demolición. Y esto se consideró como una ofensa al poder soberano francés y de la cual se rechazó las propuestas de Bernini. En primavera, como ya sabemos, se designó al comité compuesto por Lebao, Lebrun y Perrault, o también llamado la Petite Coicelle. Entonces los materiales que abarcaremos son la piedra, el ladrillo, la madera, la arena, la cal. La fachada de Claude Perrault la columnata va a cumplir con los requisitos clásicos. También van a haber otros dos materiales
que serán utilizados interiormente, como el mármol de colores para subrayar la suntuosidad y el lujo, o en ocasiones el bronce para ciertos elementos en las columnas, como pueden observar en las imágenes. Por ejemplo, la piedra pueden ser tiernas, medianamente duras y completamente duras, como ven en las imágenes. Estas son usados para el cimiento. Luego están los ladrillos, que son utilizados para las paredes, la madera, que pueden ser álamo, olmo, carpinos, pinos, cipreses. Luego está la arena mezclada con cal, que en conjunto es la argamasa. Existieron muchas máquinas de presión en el tiempo. Las máquinas de tracción, como pueden ver en las imágenes, estas se basan en poleas, en palancas y más que todo usados para el levantamiento de grandes pesos, como lo eran las columnas o el arquitrabe. Luego están las máquinas usadas para elevar el agua a grandes alturas, y estas eran las ruedas hidráulicas, las norias o las máquinas de tesibio. Por último vemos a aquellos hombres cómo trabajaban en la época, las herramientas y el proceso constructivo que se llevó a cabo en la columnata del Louvre, ¿no? Vemos cómo utilizaron como en esa época andamios para elevar y poder colocar algunas partes de la columnata de la edificación, y como vemos también observamos en la parte inferior que se requerían de mucha mano de obra para transportar tanto las máquinas como para usarlas. A continuación hablaré del análisis volumétrico. Esta fue la primera propuesta que el arquitecto Bernini hizo para la realización del Palacio del Louvre en 1664. Parece ser una fachada ondulante y exuberante, con dos brazos laterales cóncavos que se unen por medio de un volumen central convexo. A veces el edificio llega a ser como una gran escultura. En la planta se puede apreciar nuevos espacios que adoptan la forma elíptica, la forma oval y otras formas, abandonando las líneas rectas y superficies planas. En 1665 se desarrolla la segunda propuesta de Bernini, en la que ahora observamos que el volumen central mencionado anteriormente desaparece, haciendo que los brazos laterales cóncavos se unan para realizar la entrada en forma de media luna. A pesar de este cambio, sigue teniendo una fachada ondulante con gran riqueza decorativa y exuberante. En esta tercera propuesta se observa una fachada mucho más rectangular, pero aún así Bernini sigue jugando con la iluminación, ayudándose de las perspectivas. Sigue con las columnas de orden gigante y además continúa utilizando una decoración excesiva para lo que se veía en Francia en esas épocas. A pesar de los múltiples cambios que le realizó Bernini a su propuesta original, el rey Luis XIV optó por recurrir a los arquitectos franceses, ya que quería un diseño que fuera claramente francés, en lugar de una copia del estilo italiano. Al final, el rey termina eligiendo la versión de Perrault, un arquitecto francés, que había traducido las obras del famoso teórico arquitectónico romano Vitruvio al francés. Al final se termina escogiendo a la propuesta de Perrault, inspirada en el último planteamiento de Bernini. La nueva fachada presentaba el orden colosal, es decir, una larga hilera de columnas dobles de 2 pisos de altura, que descansa sobre un enorme nivel inferior masivo con una arcada de arcos redondeados. Tenía un techo plano oculto por una balaustrada, con un frontón triangular en el centro sobre la entrada principal. Perrault también diseñó una nueva fachada para el patio que da al río hacia el sur, una nueva fachada en el interior de la cancha que da al oeste y una nueva fachada a juego en el norte. Como se habrán dado cuenta, la propuesta de Perrault fue mucho más lógica y equilibrada para la época en Francia. Esto se debe a que, a pesar de que ambos eran pertenecientes de la arquitectura barroca, Bernini era fiel al barroco italiano, mientras que Perrault está más pegado al barroco francés. ¿Y cuál es la diferencia?, se preguntarán. El barroco italiano es mucho más decorativo y exuberante. Juega mucho con las perspectivas, las luces, tiene las paredes cóncavas y convexas y da una sensación de movimiento. Mientras que en el barroco francés prima la sobriedad,
el equilibrio, las líneas rectas y la relación con el entorno. Sobre todo también la claridad que da todas estas características. Hola Johan, yo te explicaré un poco acerca del análisis espacial. En la primera propuesta de Bernini nos podemos dar cuenta cómo en el volumen convexo central se encuentra un espacio de recibimiento de forma elíptica y asimismo los espacios están distribuidos en todo el perímetro dejando el patio central. Los accesos están en las 4 caras del edificio. En el segundo proyecto de Bernini podemos notar que esta tiende a ser menos expresiva y artística, dándonos así un negativo de la primera propuesta de Bernini, siendo la distribución exactamente igual, pero dejando de lado ese espacio de recibimiento de forma elíptica que tenía el primer proyecto. En la última propuesta de Bernini podemos notar cómo se termina inspirándose en el barroco francés, adoptando así el edificio una forma más rectangular, dándonos, al igual que en sus otras propuestas, los espacios distribuidos en todo el perímetro, pero en este caso teniendo 5 patios, siendo el central de forma de cruz griega y los otros 4 a los laterales de los pasadizos frontal y posterior. Este proyecto llegó a aprobarse, a lo cual Bernini solo llegó a construir los cimientos, pero al final tuvo que ser rechazado. Empezamos con las propuestas de Perrault. Esta se ve inspirada en la última propuesta de Bernini, dándonos de igual manera un espacio rectangular con la distribución en todo el perímetro, pero con un patio central cuadrado. Aquí podemos notar de igual manera los 4 pasajes que se encuentran en cada cara del edificio y siendo más ordenados los espacios. Análisis simbólico del Louvre. El Louvre nació como una fortaleza bajo el reinado de Felipe Augusto para defender a París de los ataques enemigos. El Louvre comenzó con un simbolismo de fuerza, ya que Felipe Augusto, para reafirmar su poder, necesitaba dotar a París de una muralla que protegiera de los ataques enemigos, ya que esta ciudad estaba en ascenso. Es por eso que Felipe Augusto dispuso entonces la creación de este cinturón amurallado, al que se añadió un castillo presidido por una enorme torre de defensa. El simbolismo se demostraba ya que el Louvre cumplía funciones más de arsenal que de castillo, demostrando así la fuerza y el poderío que se necesitaba en ese tiempo de esta edificación. Poco después, gracias a Carlos V, en el siglo XIV, esta fortaleza se convirtió por fin en una residencia real. Sin embargo, también esta quedó en el olvido por el paso del tiempo y el paso de los reyes. Recién en el siglo XVI, con Francisco I, el cual declaraba un amor incondicional por París, hace que el Louvre recupere su condición de residencia de los monarcas. Esto nos hace ver que el simbolismo ahora de las obras arquitectónicas es fundamentalmente al servicio de la monarquía absoluta. Todo es para ellos. El Louvre también simbolizó lo que sería la arquitectura francesa, el poder que podía desarrollar la arquitectura influenciada por lo monárquico, ya que Luis XIV quería hacer el Louvre una residencia a su medida. Sin embargo, cuando se terminaron las obras, su interés estaba en el nuevo Palacio de Versalles. El Rey Sol, ese, hizo del Louvre su residencia principal y exigía una residencia a su medida. Como un gran rey, él quería un palacio que separara del pueblo llano y dejara la evidencia de la supremacía de la monarquía en ese tiempo. Tras el olvido del Louvre, las academias de arte y ciencia fueron las que comenzaron a adueñarse de este palacio. Y esto fue lo que impulsó poco a poco a que naciera lo que hoy llamamos el Museo del Louvre.
el cual representa el gran conocimiento y poder que tiene Francia, su calidad de cultura y arte. Es así como nos damos cuenta que el simbolismo general del Louvre no solo se centra en la fortaleza, sino también en el conocimiento y en el poder, y obviamente el paso de la monarquía. La fortaleza actualmente todavía sigue vigente en el Louvre, ya que actualmente se custodian 5 de las grandes obras de arte más grandes en la historia, tales como la Mona Lisa. Por último, no olvidemos que también el Louvre representa la autenticidad de Francia. Lo que quiso lograr Luis XIV era demostrar que Francia podía ser auténtica en su arquitectura, en su arte y en sus representaciones. Una de las conclusiones que obtenemos es que en Francia el barroco adquiere caracteres más sobrios que en Italia, ya que las plantas son menos complicadas y las fachadas más severas. Además, existe un mayor respeto por las proporciones y se renuncia a los efectos violentos. Es un arte fundamental al servicio de la monarquía absoluta, y su realización será el Palacio de Versalles. De ahí el hecho de que Bernini fuera rechazado, ya que en Italia sí funcionaba su arte y sus diseños, pero ya no nos encontrábamos allí. Estábamos en Francia, y no se buscaban cosas como esas. Un gran ejemplo de esto es la representación de la arquitectura francesa con la columnata de Perrault. También recordemos que la ciudad se va a estructurar en torno a un centro, como el poder absoluto que tiene el rey. Otra conclusión es la creación de nuevas tipologías para edificios concretos. Las obras son palacios, religiosas, urbanísticas, grandes jardines y galerías, que luego daría lugar a las galerías de arte. Sin duda, no solo visitar el Museo del Louvre, ahora que vaya me interesaré en las pinturas y tesoros que hay dentro, sino toda la arquitectura en sí, y todo lo que he aprendido es espectacular como refleja el poder de la construcción de un palacio.